En primer lugar, tengo el placer de darte la bienvenida, Jaume, porque desde hace ya unos cuantos años, ¿no?, conocí tu trabajo en el SOS y me parece fascinante. Pero mi sorpresa fue cuando empecé un poco a ver de qué se podía hablar en el ciclo y, bueno, por curiosidad me metí un poco a ver qué es lo que estabas haciendo, pues vi que encajaba muy bien y que era muy interesante, porque lo que creo que Jaume nos va a contar hoy es cuáles son las relaciones afectivas con las máquinas, en realidad, con otros no humanos distintos que no se mueven o no tienen, digamos, las mismas redes neuronales digamos, vivas, ¿no?, que podemos decir viva, que pertenece a los no humanos vivos, pero en cambio sí que movilizan y sí que nos afectan y con los cuales tenemos unas relaciones pues bastante complejas y que tienen que ver también con la afectividad a través de voces sintéticas y de la, bueno, incluso además ahora internarnos en las cuestiones relativas con la inteligencia artificial y con la manera en que todo este mundo se está digamos, apareciendo, emergiendo de una manera tan presente, tan fuerte. Bueno, su trabajo sobre las políticas de la voz es la parte un poco que yo empecé a conocer, pero la está desarrollando en este sentido. Jaume es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Trabaja en torno a la noción de políticas e ideologías de la voz y de la escucha. Lo hace mediante performance y trabajos sonoros, sesiones de escucha, archivos, talleres y conversaciones. Ha trabajado en numerosos espacios e instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, la Radio del Reina Sofía, QC2 en Bruselas, Teorética en San José y muchas otras más. Su trabajo ha recibido reconocimiento como el de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Cataluña, el Premio Generación 2016 de Casa Entendida, el Beca Leonardo, etc. Ha colaborado en programas de grado, máster, también tiene, digamos, un perfil docente y un perfil investigador que me parecía interesante contar con él. Bueno, ahora mismo está desarrollando, como digo, esta investigación en torno al uso de voces sintéticas en práctica de performance, desde la pregunta de qué relaciones afectivas podemos establecer en estas reproducciones técnicas de la voz. Bueno, muchas gracias, Miguel. A ti y al CENDEAC por invitarme, por organizar esto, y a mis compañeras ponentes performers por sus ideas, las que he escuchado y visto y las que todavía no. Jo soy Jaume Ferrete Vázquez, soc català. Trabajo como artista y como investigador y docente con la voz como tema, como medio en ocasiones, habitualmente desde performance, también con sonido y mediante una aproximación crítica a la tecnología, a menudo con una aproximación crítica a la tecnología, al uso de la tecnología, etc. Y creo que me interesé por el arte un poco por la misma razón que me interesé por las drogas, porque prometían como un espacio de posibilidad de lo excepcional, no en el sentido espectacular, sino en el sentido de una excepción a la norma, o como un momento raro, un momento poco común, ¿no? Pero sobre todo es un momento de excepción, ¿no? Lo prometían, que no quiere decir que lo cumplieran. No tanto por el sistema del arte, que no conocía demasiado, sino por esta idea igual un poco desviada de lo que se podía hacer, ¿no?, en el arte, y todavía tengo encima, ¿no? Yo mismo era o me sentía un poco raro en la escuela, por ejemplo, extrañado, tenía malas habilidades sociales, pocas habilidades sociales las que tenían malas, y encajaba muy mal en los códigos de la masculinidad en aquel momento, tipo destreza corporal, manejo de la presencia del cuerpo, violencia, confrontación, ni siquiera el uso de la voz, etcétera, y ella era bastante cabezón, además, ¿no? Como entonces, y llevaba gafas, entonces lo tenía todo, cabezón, gafas, poco masculino, entonces, pues, cabezón, 4 ojos, maricón, etc. Entonces, desde esta vivencia y esta experiencia propia, extraña, como rara, yo mismo me fui situando en posiciones más o menos raras, subculturales, en mi caso, pues,
versiones extremas del metal, ¿no? Como death metal, grindcore, black metal, etc., ¿no? Y como digo, trabajo con voz y creo que en el primer encuentro que tuve con la voz como espacio de excepción, ¿no? Precisamente como algo excepcional, como posibilitadora de lo excepcional, fue en una ocasión en la que con una banda en la que yo estaba, así como de death metal, etc., dimos un concierto en el instituto frente a mis compañeras, las mismas compañeras, compañeros con las que tenía esa relación un poco extraña. Y bueno, estábamos como subidos a la tarima, con ropaje negro, ¿no? Las caras pintadas, etc. Y recuerdo que se acercaba el momento en el que yo tenía que cantar, la música sonando, y yo empiezo a adoptar el cuerpo que pide la voz del death metal, ¿no? Que es un cuerpo ahí con los pies enraizados en el suelo, las rodillas flexionadas, ¿no? Como los brazos así como tratando de agarrar algo en el aire, ¿no? Frente a la gente, como poniéndome nervioso y hinchando eso que haces de hinchar los pulmones, la caja torácica, y era algo así como... Entonces empecé a cantar. Y recuerdo ese momento como un momento de transformación, ¿no? En aquel momento era un momento de transformación. De pronto la voz del death metal y la técnica, los códigos de producción de esa voz le hacía algo a mi cuerpo, le daba un peso, lo ensanchaba, ¿no? Esa voz le hacía algo también a mi presencia, transformaba mi presencia, era de pronto algo violento, era algo lateralmente masculino en ese sentido, ¿no? Animal, incluso no humano o cuasi no humano, ¿no? Y junto con el dispositivo de amplificación de la voz, con el micrófono, los altavoces, los mismos que estoy utilizando ahora, mi voz se expandía, ocupaba el espacio, ¿no? Como que chocaba con los límites del espacio, lo hacía vibrar y hacía vibrar a la gente, los cuerpos que habían en ese espacio, ¿no? Entonces, como toda una experiencia. Y luego esa transformación es confirmada por unas compañeras que se me acercan y me dicen, ¿cómo puede ser que de un chaval como tú, así pequeño, menudo, con esa voz, tímido, etcétera, salga esta voz, ¿no? Y yo contento, ¿no? Contento con ese descubrimiento. Años más tarde, creo que fue sobre los 19, 20 años, caí enfermo de ansiedad, tenía como ataques de ansiedad a diario, como 2 o 3 ataques diarios, y estaba medicado con un antidepresivo, como Seroxat, en un segundo, tengo una imagen de eso incluso. Seroxat, que era esta pastillita así como chaparrita, como redondeada, ¿no? Ese era el antidepresivo, y diazepam, un ansiolítico conocido, que igual conocéis, ¿no? Y ante un ataque de ansiedad la instrucción era diazepam sublingual porque en la urgencia del ataque, bajo la lengua, la droga se absorbe antes, ¿no? Y recuerdo, de hecho, el globo químico, ¿no? El apaciguamiento químico del diazepam mezclado con el sabor amargo del comprimido deshecho bajo la lengua. Entonces, diazepam y Seroxat son 2 agencias importantes en ese momento de mi vida, ¿no? Que moldearon esa época. Y en ese tiempo en el que estuve más o menos recluido, decidí autoaprender sonido digital. Me puse a aprender teoría técnica, digamos, del sonido digital y una serie de herramientas de programación, edición musical, sonora, que todavía manejo y que recuerdo haber impreso para aprender todo esto, haber impreso un tocho gigante con teoría y práctica de sonido digital, que lo tenía sobre la mesa, ¿no? Encuadernado ahí como una presencia material a la que agarrarme, yo imagino. Y este aprendizaje técnico-químico en torno al sonido afectó mucho a mi trabajo, todavía afecta a mis intereses, a las instituciones con las que luego me relacioné, etcétera, hasta hoy. De hecho, yo acabé entrando en 2005 a Bellas Artes, entré a través de la prueba para mayores de 25 años, no tenía los estudios, súper tarde, y a finales de la carrera, que fue como 2008-2009, en una clase que se llamaba H2, en la que teníamos que presentar cada 2 semanas obra en un espacio que había ahí. Yo quería presentar una serie de apuntes textuales que funcionaban como imágenes o como escenarios imaginarios que jugaban con la estructura del lenguaje, con cierto humor. Y pensé en presentarlos como una colección de pequeños esbozos, como dibujos, pero no sabía dibujar. Bueno, más que lo de 1,70 m, carboncillo, que nos tragamos aunque me tocó tragarme en las Bellas Artes estas decimonónicas disciplinares, ¿no? Pero yo no sabía dibujar, ¿no? Entonces, mientras leía los textos dije, no, puedo usar la voz y de hecho puedo grabar la voz, sé hacerlo, puedo editarla mínimamente, puedo presentar un trabajo sonoro
con voz. Y eso es lo que hice, ¿no? Y presenté un trabajo, que eran unos auriculares conectados a un reproductor en el suelo de la sala. Y en ellos una voz, mi voz, mínimamente producida, editada y usada de un modo parecido a como la estoy usando ahora, ¿no? Con una cadencia, o sea, más o menos masculina, ¿no? Con una cadencia de relato radiofónico, ¿no? Con intención de seducir o inducir una imagen, y funcionó súper bien, ¿no? Súper bien. Mis compañeras de nuevo se me acercaron y me decían, no, es que te transporta, no puedes dejar de escuchar, es como un masaje, etcétera. Yo contento, ¿no? Yo contento porque eso confirmaba mi percepción del cruce entre la voz y el arte desde la producción de extrañamiento, de excepción, pero también como que me picó un poco, como me incomodaba un poco lo que estaba pasando, porque pensaba, ¿por qué esta voz, inscrita en unos códigos tan bien definidos como de masculinidad radiofónica, voz en off, voz del padre, elevado, envolvente, por qué esta voz así codificada sí funcionaba y en consecuencia, bueno, a qué tipo de, ¿cómo decirlo?, de normalidad pertenecía esa voz para producir ese efecto y qué tipo de exclusiones generaba esa normalidad, ¿no? Y esto me lleva a acercarme a una serie de textos que han sido fundacionales para mi práctica, para mi investigación y el arte la práctica artística que he estado haciendo, entre los que destacaría Anthropology and Voice, de Amanda Waitman, también lo tengo por aquí. Anthropology and Voice, se ve, ¿no? En Anthropology and Voice, de Waitman, ella ofrece una definición de aquello que llama las ideologías de la voz. Dice, en resumen, parafraseando, que las ideologías de la voz son aquellas ideas culturalmente construidas y distribuidas y, por tanto, aprendidas, enseñadas acerca de la voz, incluyendo teorías acerca de la relación entre las cualidades vocales y el carácter, es decir, entre cómo suenas y cómo eres, ¿no? Que no es baladí esto. Entonces, como la relación entre cualidades vocales y el carácter, o el género, y otras categorías sociales, como raza, clase, etc., ¿no? La relación entre voz y estas categorías. De dónde viene la voz, su relación con la escritura o el sonido grabado, la relación entre la voz y el cuerpo, las múltiples relaciones entre la voz y el cuerpo, qué constituye una voz natural, etc., ¿no? Y en su definición, muy notablemente, dice, las ideologías de la voz determinan quién puede hablar y cómo. Y por tanto, cómo la producción vocal, la propia técnica de producción y la forma de la voz posibilitan o impiden o facilitan o dificultan un agenciamiento político, ¿no? En el sentido de quién puede hablar y cómo está hablando de agenciamiento político a través de la voz, ¿no? En particular en culturas como la nuestra, en la que el acto político canónico es, por excelencia, es el discurso ese de dentro del sujeto hacia afuera, cargado de la personalidad del sujeto que hace mover a las masas, ¿no? Y no la escucha de ese discurso, ¿no? Que de esto me quedé con ganas de mencionarlo ayer, ¿no? No las prácticas de escucha, de la escucha como poner el cuerpo como membrana sensible y saber ser afectada, poder ser afectada, ¿no? Esa práctica colectiva de afectación, ¿no? No es eso lo que produce, digamos, lo importante en lo político, ¿no? Sino el discurso, ese discurso, ¿no? Las ideologías de la voz podríamos decir que determinan la relación entre voz y escucha y el rol de la escucha en lo político. Por ejemplo, de las prácticas implícitas o explícitas de escucha, que esa es otra, que las prácticas explícitas de hacer voz en lo político están explicitadas, en cambio las de escucha son como implícitas, ¿no? No se habla tanto de cómo escuchamos ahí, ¿no? Como pequeño inciso. Entonces, en resumen, las ideologías de la voz, según Waitman, cuya definición es más extensa, definen lo que es voz y, por tanto, también lo que no es voz, ¿no? Sus exclusiones. Lo que no es realmente una voz de mujer, por ejemplo, ¿no? Como en las mujeres trans, que probablemente sabéis que una vez la voz adolescente ha cambiado, las terapias hormonales con hormonas estrógenas y antiandrógenas no feminizan ya la voz, ¿no? A diferencia de los andrógenos y antiestrógenos en hombres trans que sí la masculinizan. Y recuerdo en una entrevista hace mucho tiempo una chica decía que revelar la voz era como si se quitara una peluca, ¿no? Como quitar una peluca. Las exclusiones que genera la voz, ¿no? La normalidad de la voz, ¿no? Las ideologías de la voz. Por ejemplo, lo que casi no es ni una voz humana, ¿no? Como los cuerpos de las histéricas,
como los cuerpos de las histéricas, cuyas convulsiones y parálisis y desórdenes alimentarios podían leerse como una traducción directa en términos somáticos de eventos psíquicos dentro de los cuerpos de esas mujeres, y que Freud, en un gesto patriarcal, trata de traducir a logos, al lenguaje racional articulado, como propone Anne Carson en un texto que ya se citó ayer, The Gender of Sound. También muy importante para mí, cuando empecé a trabajar, está en este libro, pero en algunas ediciones de este libro, no todas, no sé por qué, como que lo quitan, Glass, Irony and God, y ahí está, The Gender of Sound. Entonces, en este texto, Carson habla de los discursos, una historia de los discursos, una genealogía de los discursos en torno a las voces de las mujeres, súper interesante. O, bueno, de nuevo, las exclusiones de la voz, como en las lenguas no orales, sino corporales, que son las lenguas de señas de las personas sordas, lenguas históricamente no reconocidas, denostadas e incluso prohibidas, particularmente en enseñanza a personas sordas que fueron y siguen siendo obligadas a oralizarse, ¿no? A aprender a articular lengua oral, bajo argumentos que antaño asociaban voz inmaterial con aliento divino, ¿no? Y por tanto no con cuerpo, y luego voz inmaterial con pensamiento racional articulado, argumentos médicos y otros argumentos que todavía perviven, como nos cuenta, por ejemplo, Jonathan Rhee en I See a Voice, que es este libro. También fantástico, fabuloso. Entonces, en la noción de ideologías de la voz de Amanda Weidman, encuentro en aquel momento, justo antes de salir de la facultad y de ya tratando de inscribirme en circuitos de producción artística, encuentro un punto de partida para empezar a trabajar en arte, investigar sobre voz, con voz, desde esa inscripción en lo social, desde sus técnicas, prácticas, su forma y sus efectos formales y políticos. Vale. ¿Voy bien? ¿Me estoy explicando bien? Vale. Entonces, he hecho en realidad un breve relato autobiográfico, ¿no? O lo que Konstantinos Tomaidis llamaría, Konstantinos Tomaidis, que es del Center for Interdisciplinary Voice Studies y del Journal for Interdisciplinary Voice Studies de la Universidad de Essex, lo que Tomaidis llamaría autobiofonía. También tengo lo de Tomaidis aquí. Autobiofonía. No simplemente por cambiar el grafo de autobiografía por el fonos, de autobiofonía, o sea, no solo porque se trate de una biografía a viva voz, ¿no? Sino porque lo que guía el relato es mi relación con la voz, por un lado, y por el otro porque la función del relato es revelar cómo se construye mi posición en relación con la voz, ¿no? Como artista y también como investigador, ¿no? Entonces, en la práctica autobiofónica, Tomaidis defiende el uso de la anécdota como una herramienta de investigación que subraya lo subjetivo y revela, como digo, la propia posición en los procesos de construcción de conocimiento, académico, por ejemplo. Porque aquello que yo juzgo anecdotizable es aquello que realmente me afectó, como diazepam y seroxat. Interesante que en el momento en que entra la voz en juego, de pronto parece que no nos podemos ocultar ni siquiera tras la pretensión de objetividad académica, ¿no? O igual sí. Entonces, por resumir mi posición frente a la voz, diría que, o sea, después de este relato en el que trato de explicar cómo llego aquí, un resumen de mi posición en relación a la voz sería: mi voz no es mía. Y de hecho, vuestra voz no es vuestra, tu voz no es tuya exactamente. En el sentido que, tal y como he aprendido, cómo creemos que la voz es y no es, y cómo producimos voz, sea con técnicas explícitas como en el death metal o la edición de sonido digital, que son explícitamente reconocidas como técnicas, o implícitas, es decir, más o menos naturalizadas, como esa voz en off de la masculinidad radiofónica, por ejemplo. Todo esto está, en términos de Weidman, sujeto a las ideologías de la voz que nos atraviesan y, por tanto, culturalmente construido, vamos a decir. Me gusta decir que toda voz es una cita de otras voces. Toda voz es una cita de otras voces. En lugar de esa imagen de una voz mía, única, que sale de lo profundo, cargada de mi esencia, ¿no? Otra imagen. La imagen de voces como flujos en el tiempo, atravesando los cuerpos y conformándolos, ¿no? O sea, voces como flujos atravesando en el tiempo los cuerpos y conformándolos. Voces no necesariamente humanas, pájaros franceses, pájaros flamencos, como hablábamos ayer, o casi humanas, o quién sabe si humanas,
ruidos, tecnologías, cosas que al moverse parece que respiran. Esta imagen de las voces como flujos en el tiempo atravesando los cuerpos y conformándolos, o parafraseando a Nina Edgem en Synthesizing Rays, que también lo tengo, sí señor, lo tengo. Nina Edgem en Synthesizing Rays dice: la voz no es la emanación sonora de un cuerpo esencial. La voz no es la emanación sonora de un cuerpo esencial. Es una performance habitual que ha moldeado el cuerpo físico. Me encanta esto que dice. Es una performance habitual que ha moldeado el cuerpo físico. Mi voz es las voces de otras que atraviesan mi cuerpo, que yo he hecho mías performándolas habitualmente. Toda voz es una cita de otras voces y una performance habitual que ha moldeado el cuerpo físico. Entonces, esto que estoy haciendo, que no es sino un intento por desnaturalizar la voz, me lleva a pensar en las voces sintéticas. Las voces producidas con medios computacionales como la voz de Siri o la voz de Alexa, conocidas también esas voces de algunos aerobuses, aeropuertos, algunos metros, ferrocarriles, etc., ¿no? Esas voces cada vez más presentes debido a la creciente ubicuidad de los dispositivos capaces de reconocimiento y síntesis de voz, como todos los teléfonos en esta sala, los ordenadores, etc., y algunos otros dispositivos. Yo creo que la gran diferencia o diferencia esencial entre una voz que sale de un cuerpo de carne como este, ¿no?, y una voz sintética como la de Alexa es que las técnicas y procesos de producción de la voz de Alexa no han sido naturalizadas todavía. Y por tanto podemos percibirla como un objeto técnico, cultural, externo, ajeno, separado de mí y de mi cuerpo. Pero si nuestras voces no son nuestras, exactamente, en el sentido que sus técnicas más o menos naturalizadas de producción y escucha están sujetas a lo cultural, y en el sentido de que las hacemos nuestras mediante una performance habitual, entonces las voces sintéticas también son nuestras voces. Las voces sintéticas también son nuestras voces, que no son nuestras exactamente, pero son también nuestras. El hecho de que las voces sintéticas, sin embargo, sean percibidas como objetos fuera de mí, ¿no?, como algo que no es mío exactamente, ¿no?, o sea, que no es mío, que no está dentro de mí, que no es una voz mía, no es mi voz, hace que funcionen como índice de las ideologías de la voz, como dice Weinman, ¿no?, en el sentido que responden también a las ideologías de la voz, que nos atraviesan, pero además tenemos frente a ellas como una cierta perspectiva. Es más difícil observar cómo funcionan en nosotros las voces, pero es muy fácil verlo en cómo funcionan en las voces sintéticas, ¿no? Por ejemplo, las voces sintéticas, y de hecho ahora no lo voy a buscar, pero si buscáis en los Macs cómo están clasificadas las voces, incluso en un iPhone, suelen estar nacionalmente identificadas. No nacionalmente identificadas, suelen ser de género binario, hombres o mujeres, su emotividad normalizada, etc., ¿no? No hay voces sintéticas fronterizas o con acento o lenguas francas o pidgin, ¿no? No hay voces trans, no hay voces con pluma o de camionero, sintéticas. No hay voces enfadadas que protesten, enloquecidas, histéricas, etc., ¿no? Bueno, sí hay en el Mac, hay una voz histérica, de hecho, y hay una voz trastornada, deranged. Pero están en una categoría en la que, o sea, están las voces normales, que son hombres y mujeres españoles, estadounidenses, con una emotividad normalizada y normalmente no muy viejos. Y luego hay una sección en la que hay pues, extraterrestres, monstruos, objetos e instrumentos musicales que hablan, y luego hay una voz histérica y una voz deranged, que es trastornada, ¿no? Como Apple coloca, y esto es ideología de la voz, coloca la voz histérica con eso, con extraterrestres, monstruos, objetos que hablan, que esto es interesante también. Desde un punto de vista poshumano, de atención a lo no humano, que era un tema que estaba cruzando el seminario, ¿no? Entonces, si una de las bondades de las voces sintéticas, si queréis, es funcionar así como índices de las ideologías de la voz que nos atraviesan, que operan en esas otras nuestras voces de carne y en esas otras nuestras voces sintéticas, ¿no? Esto, ahora, coma, bla.
Soy una voz sintética. Suena el aparato vocal de una computadora hablando. Bienvenida al mundo de la síntesis vocal. Pausa. 1984, el ingeniero de Isla desarrolla el sistema comercial de síntesis de voz, DeepTalk. Las voces de DeepTalk se basan en grabaciones de su propia voz. Su mujer, su hija. 2013, la hija del físico Stephen Hawking se encuentra a la hija del ingeniero de Isla. Le dice, Laura, tengo que decirte algo. Perfect Paul suena exactamente como mi padre. Una pregunta, ¿está la voz de Perfect Paul basada en la voz de tu padre? Y dice sí. Lo que quiere decir que mi padre está, de hecho, hablando con la voz de tu padre. Y dice sí. Es increíble. Él estaría muy emocionado. Para mí ha sido una experiencia increíble. Hablar contigo acerca de cómo la vida de tu padre ha sido transformada por la investigación de mi padre, y nunca antes había pensado que la voz de mi padre pudiera seguir viva. Mi padre está hablando con la voz de tu padre. Mi padre está hablando con la voz de tu padre. Mi padre está hablando con la voz de tu padre. Mi padre está hablando con la voz de tu padre. Mi padre está hablando con la voz de tu padre. Tu padre, tu padre. La investigación de mi padre. La investigación de mi padre. La vida de tu padre. La vida de tu padre. Como la vida de tu padre ha sido transformada por la investigación de mi padre. Mi padre está hablando con la voz de tu padre. Mi padre está hablando con la voz de tu padre. Tu padre está hablando con la voz de mi padre está hablando con la voz de tu padre. En 1984, el ingeniero Denis Klatt desarrolla el sistema comercial de síntesis de voz DeepTalk. Las voces de DeepTalk están basadas en grabaciones de voz de su propia familia. Está Kit the Kid, basada en la voz de su hija. Está Beautiful Betty, voz femenina por defecto de DeepTalk, que está basada en la voz de su mujer. Y Perfect Paul, Paul el Perfecto, que es la voz masculina por defecto de DeepTalk y está basada en su propia voz, la voz de Denis Klatt. Several of the DeepTalk voices. I am Perfect Paul, the standard male voice. I am Beautiful Betty, the standard female voice. Some people think I sound a bit like a man. I am Huge Fairy, a very large person with a deep voice. I convert as an authority figure. My name is Kit the Kid, and I am about 10 years old. Do I sound like a boy or a girl? I am whispering Leslie, and that's a very Leslie voice quality. Can you understand me, though I am whispering? Las voces en la demostración tienen como un tema con su género. Están preguntando. Dice, soy Perfect Paul, la voz masculina estándar. Dice, soy Betty la Bella, la voz femenina estándar. Sí, no sé cómo traducirlo. Female, ¿cómo se traduce female? Femenino. Dice, algunas personas piensan que sueno como un hombre. Hugh Harry habla de que tiene una voz profunda y puede usarse como figura de autoridad. Y Kit the Kid habla de que pregunta si suena como un niño o como una niña, ¿no? Por ejemplo, que tienen un tema, me sorprendió en estas demos la presencia de la cuestión del género, ¿no? Entonces, Perfect Paul es precisamente la voz, Perfect Paul, la voz masculina por defecto de DeepTalk, es la voz que adopta como su propia voz el conocido físico Stephen Hawking cuando su enfermedad degenerativa le impide utilizar el aparato fonador, ¿no? Hawking prefiere esa voz incluso, o sea, Hawking adopta esa voz se convierte en la voz de Hawking para todo el mundo, la populariza y de hecho llega un momento en el que las tecnologías de síntesis de voz avanzan y, sin embargo, ni los hijos, las hijas de Hawking, ni el propio Hawking quieren cambiar esa voz, ¿no? Porque se ha convertido en su voz, ¿no? Hawking ha hecho suya la voz de Perfect Paul. Y de hecho hay un relato por ahí de Eric Dorsey,
en el que hay todo un esfuerzo poco antes de que Hawking muriera por adaptar esa voz a hardware contemporáneo, ¿no? Hacer un emulador que permitiera correr esa voz completamente outdated, anticuada, pero que ya se había convertido para todo el mundo en la voz de Hawking. Hawking la había hecho propia mediante una performance habitual, ¿no? Una performance habitual que en este caso involucraba el cuerpo híbrido de Hawking, ¿no? Con una serie de dispositivos que leían movimientos de cejas, ¿no? Depende del momento, leían una cosa u otra, boca, mano, ceja, etcétera, para articular la voz, ¿no? Para escribir con la voz, ¿no? O sea, hay un cuerpo en movimiento en la producción de voz sintética en el caso de Stephen Hawking. Un cuerpo híbrido, ¿no? Ahí lo tenemos. El caso de Hawking, Dennis Klatt, Perfect Paul, este tríada, es un modelo técnico literal de transmisión de las voces, ¿no? Y patrilineal, por cierto, ¿no? Como de padre a padre, de tu padre está hablando con la voz de mi padre, ¿no? Y también, como decía, un modelo técnico como muy literal de hacer propia la voz, una voz, mediante una performance habitual, como digo, ¿no? Es prácticamente literal el ejemplo. The machine uses only two sounds produced electrically. One of these represents the breath. The other, the vibration of the vocal cords. There are no phonograph records or anything of that sort. Only electrical circuits, such as are used in telephone practice. Let's see how you put expression into a sentence. Say, she saw me, with no expression. She saw me. Now say it in answer to these questions. Who saw you? She saw me. Whom did she see? She saw me. Did she see you or hear you? She saw me. Siguiendo con voces sintéticas, como índices de las ideologías de la voz, por ejemplo, interesante la presencia del cuerpo en la producción de algunas voces sintéticas, como es el caso de Hawking, que justo mencionaba, o este que acabáis de ver, que es el VODER, o Voice Operation Demonstrator, primer sintetizador electrónico de voz, primero, y de la historia, 1939, producido por Laboratorios Bell o Bell Labs, para una serie de demostraciones públicas exclusivamente, de hecho. Era como una máquina hecha para una serie de performances. Y para mostrar una tecnología de división de la voz en bandas, que hablábamos antes durante la comida, que guarda estrecha relación con la tecnología y que todavía está presente en algunos en los teléfonos móviles que utilizamos, ¿no? Es interesante la presencia del cuerpo, digo, frente sobre todo a la histórica y persistente idea de la inmaterialidad de las voces, de que las voces son inmateriales, no carne en movimiento, no inmateriales, como hablaba antes en relación al rechazo de las voces del cuerpo de las lenguas de señas o de los cuerpos de las histéricas, ¿no? De hecho, el VODER, como digo, estuvo producido por Bell Labs, o Laboratorios Bell, que fue fundado por Alexander Graham Bell, a quien quizá recordaréis, probablemente recordéis, que inventó, patentó, comercializó el teléfono. De hecho, Alexander Graham Bell, su padre, oralizaba a personas sordas, trabajaba para oralizar a personas sordas, para enseñar a personas sordas a hablar oralmente. Y él también. De hecho, el teléfono surge de una serie de experimentos que le encarga su padre, en los que está trabajando con el modelo de la oreja, con la intención de hacer una máquina que permitiera transcribir el sonido para enseñar a personas sordas, para oralizar a personas sordas. La imagen es de Bell trabajando con un niño a quien oralizaba, ¿no? La mujer de Bell era sorda y había sido alumna suya. Ann Carson habla de eso en el texto de Gender of Sound. Alexander Graham Bell es una bestia negra en la historia de las personas sordas, o de los sordos, como de la perspectiva cultural de los sordos frente a la perspectiva, digamos, médica frente a los sordos, ¿va? Es decir, las personas sordas que defienden el uso de lengua de señas, y de hecho el aprendizaje como primera lengua de la lengua de señas, que les permite luego aprender si acaso otras lenguas, frente como a la oralización forzada,
tienen a Alexander Graham Bell como bestia negra, ¿no? De hecho, Alexander Graham Bell tenía posiciones eugenésicas, decía que personas sordas no tenían que tener relaciones, hijas entre ellas para que no hubieran más personas sordas, y hablaba de las personas sordas como una variante deficiente de la raza humana, ¿no? Tiene una posición eugenésica. Sorprendente la relación de la historia de las tecnologías del sonido y de la voz con lo sordo, y luego veréis otro ejemplo. Me voy a pasar de tiempo entrando en estas cosas. Entonces, volviendo al Voder, el Voder era realmente difícil. El Voder, primer sintetizador electrónico de voz, 1939, producido por Bell Labs, era notablemente difícil de manipular, de hacer hablar, ¿no? Era una máquina que era muy difícil de hacer hablar. De hecho, tenía pues es como 11 teclas, creo que eran, 3 teclas laterales en el dedito, en el pulgar, una barra bajo la muñeca, un pedal que controlaba el tono y otros controles adicionales. Y había que manipular estos controles con precisión, con mucha precisión, como habéis visto en el vídeo, para poder hacer que la voz del Voder hablara. Entonces, para hacer funcionar el Voder, la empresa, Laboratorios Bell, que era una empresa también dedicada a la telefonía, como digo, coge a telefonistas, ¿no? A un grupo de telefonistas de las que se sentaban frente a los paneles conmutadores y conectaban y desconectaban voces, ¿no? En esos altos paneles conmutadores, sentadas en batería, que trabajaban largas horas en una disciplina cuasi militar, ¿no? Que eran, de hecho, medidas para acceder al trabajo. Se les medían brazos y se les medían piernas, con la intención de asegurarse de que iban a poder alcanzar todos los puntos, todas las conexiones del panel conmutador, ¿no? Que si se quedaban embarazadas eran despedidas. Además, era un trabajo como feminizado, particularmente feminizado, en el momento en el que empiezan a entrar chicas que entran porque antes que ellas trabajaban chicos jóvenes que eran muy mal educados. Esta era la idea. Entonces traen mujeres porque supuestamente las voces eran como eran más amables, voces más agradables, etc. Entonces se feminiza ese empleo. En prensa aparecen artículos en los que se habla de una habitación apartada en las que las telefonistas iban a tener ataques de nervios, literal, ataques de nervios, debido a los abusos que recibían por parte de los clientes a los que conectaban, desconectaban en los paneles, ¿no? De todo esto habla Barbara Eng, que esta sí que no la tengo. Barbara Eng en un texto que se llama Adorno and the Sirens, Telephonographic Bodies, Barbara Eng, E-N-G-H. Entonces, estas telefonistas, creo que eran cientos en la primera prueba, que luego fueron seleccionadas y reducidas a, no sé si era una docena o algo así, y entrenadas durante un año para operar el Voder. Y en mi opinión, el relato de cuerpo, este breve relato de cuerpo que acabo de hacer, que cargaban las telefonistas en su empleo, se transfiere al Voder, ¿no? Y pesa en el Voder. De hecho, la telefonista y el cuerpo de la telefonista pasa a ser algo muy relevante en la publicidad de las demostraciones públicas del Voder, ¿no? Ella en el control del Voder, con esta representación de la voz del Voder sobre ella, una voz masculina, la voz del Voder. También en algunas imágenes técnicas. Y también, como habéis visto antes, en la escenografía de la presentación del Voder, ¿no? Que reproduce un poco lo que vemos en el cartel promocional, ¿no? También como anécdota, durante los entrenamientos con el Voder, ellas hablaban entre ellas con la voz del Voder, así que era una especie de caso de travestismo vocal o drag king vocal, ¿no? Sintético, ¿no? Me parece a mí. Estas son las que trabajaban operando el Voder en una exposición mundial en Nueva York. Yo, de hecho, tengo una reproducción del Voder. Que funciona del mismo modo.
es así. Y tengo el manual original que utilizaban ellas, o una copia digital del manual original. ¿No lo quiere abrir? Bueno, no lo quiere abrir. Una copia, como digo, del manual original que usaban ellas, con las palabras que tenían que hacer, descrito en el manual los movimientos corporales que tenían que hacer para producir cada sonido, cada palabra. Entonces, para mí es importante enfatizar que las ideologías de la voz se hacen, se rehacen en esta especie de diálogo entre todas las voces, también hablando en términos performativos. Las prácticas vocales son discurso, incluyendo las voces sintéticas, ¿no? También el Boder y el Dektal participan de la redefinición a múltiples bandas, no todas humanas, de las ideologías de la voz. Alexa está participando en la redefinición de las ideologías de la voz. La voz de Alexa está cambiando cómo vamos a pensar y cómo vamos a hacer voz en adelante. Eso creo. Al cruzar la puerta. Al cruzar la puerta empecé a cantar con el disco, tratando de que mi voz sonara exactamente igual que en el disco. Yo cantando con mi propia voz y mi voz en la máquina también cantando. La audiencia inclinándose hacia adelante, tratando de ver en mis labios si mis labios se movían. Esta era la única forma de ver, saber si estaba yo o no cantando. Entonces las luces se apagan, la audiencia mirando, no más que oscuridad, y la música y la voz sonando. Solo sus orejas les guían, y sus orejas les pagan. Las luces se encienden, y ahí estoy. Yo, sonrisa congelada, y la boca, mi boca, quieta. Años antes, en 1877, Thomas Alva Edison inventa, hay discusión al respecto, pero en principio patenta la grabación y reproducción de sonido, ¿no? Con el fonógrafo o el gramófono, fonógrafo-gramófono. Como veis en la imagen, ahí está uno de los primeros. Thomas Alva Edison, de hecho, de nuevo, era bastante sordo. Era bastante sordo y cuando escuchaba el gramófono lo mordía el cuerpo del gramófono y él decía que de esta manera los sonidos del gramófono pasaban directamente hacia su oído interno y de hecho defendía que gracias a su sordera tenía un oído interno hipersensible, mucho mejor que el de cualquier persona no sorda. Y decía que su sordera había protegido su oído de los ruidos de la ciudad, de los ruidos de las maquinarias, etc. ¿Cómo voy de tiempo, Miguel? Perdón. Vale. Entonces, sí, él era bastante sordo y defendía que oía mejor por el hecho de ser sordo, mejor que personas no sordas. Y interesantemente mordía el gramófono, ¿no? Notable también que entre los usos que se preveían para el gramófono estaba literalmente la conservación de las voces de grandes hombres en el contexto de la familia o en el contexto de la sociedad, ¿no? Me recuerda al caso de Dennis Klatt y Perfect Paul y Hawking, ¿no? Pero lo que triunfó en realidad, como sabemos, fue la grabación y reproducción de música, del gramófono a Spotify. Edison, de hecho, para comercializar y promocionar el gramófono, organiza algo que llamó los Tone Tests. Los Tone Tests eran conciertos, performances, en los que querían demostrar que el gramófono era capaz de reproducir la realidad sonora cristalinamente, que desaparecía, ¿no? Simplemente reflejaba la realidad, era perfecta la reproducción sonora del gramófono. Y para conseguir convencer a la gente de esto, ponían en escena a cantantes cantando con su propia voz grabada sonando en el gramófono. Como se ve en esta imagen, una cantante operística probablemente cantando junto a un gramófono
con la propia voz de esta cantante sonando en el gramófono, como un dueto, ¿no? Y de hecho, hay otra imagen como que es más incluso literal. Entonces la idea era convencer a la gente, o sea, hacer que la gente fuera incapaz de reconocer cuándo estaba cantando el gramófono, cuándo estaba cantando la cantante, ¿no? Y de hecho había una serie de estrategias escénicas muy interesantes en las que pues, apagaban las luces, las encendías, cantaban, dejaban de cantar, apagaban el gramófono, lo volvían a poner, hasta un gran final en el que apagaban completamente las luces, la gente estaba durante un tiempo a oscuras, escuchando esa voz sonar, y cuando encendían la luz, la cantante tenía la boca cerrada, quieta, congelada, ¿no? Y de pronto la gente no sabía en qué momento la cantante había dejado de cantar y quedaban convencidos, por su incapacidad de diferenciar una voz de la otra, convencidos de la capacidad del propio gramófono de copiar la realidad sonoramente, ¿no? Lo que pasa es que el tone test estaba basado en un truco que inventó Anna Case, una de las cantantes que firmaban por Edison, por las discografías de Edison, que al entrar en la tienda, en una tienda de discos, al entrar en la tienda y oír un disco con su propia voz, empezó a cantar con el disco tratando de que su propia voz sonara como la voz del disco. Es decir, copiando el carácter que los procesos de grabación y reproducción del gramófono, los materiales del gramófono, daban a su propia voz grabada. Ella copia estas características sonoras, ¿no?, del gramófono como objeto. Entonces hay una inversión. No es que el gramófono no copiara la realidad de forma cristalina, sino la inversa. De pronto la realidad empieza a reproducir formas de hacer voz, sonoridades que pertenecen a lo no humano, en este caso al gramófono, los materiales, como digo, del gramófono. Y podemos, de hecho, pensar en el gramófono como a los inicios de la cultura de edición y manipulación sonora propia de los estudios de grabación contemporáneos, ¿no? Desde entonces hasta la actual ubicuidad de efectos como autotune en casi todos los estilos musicales populares, no solo trap, etc., ¿no? Completamente normalizado, ¿no? Todo esto empieza ahí, ¿no? De hecho, esto nos lo explica un poco, habla de los tone tests Greg Milner en este texto de Perfecting Sound Forever, un buen libro también. Eso también es participar en la redefinición de las ideologías de la voz. Voy concluyendo. Entonces, yo estoy haciendo mi investigación doctoral en BAU, en la Universidad BAU, que está en el doctorado de Comunicación y Diseño junto a la Universidad de Vic, con la Universidad de Vic. Y como decía Miguel, mi tesis, mi investigación tiene que ver con las relaciones de afectación mutua que podemos establecer con voces sintéticas. No en el sentido necesariamente de las relaciones emocionales que podemos establecer con esas voces, sino en un sentido de la afectación mutua que tiene más que ver con estos relatos que he estado tratando de hacer ahora, ¿no?, que están cruzadas por el cuerpo también, como he tratado de explicar ahora, y por otras historias, genealogías interesantes, como es la de la relación entre tecnologías del sonido y lo sordo. Entonces, esta investigación se da, o yo la sitúo particularmente en el contexto, como decía al inicio, de la creciente presencia de esos dispositivos basados en síntesis de voz como Amazon Echo y Alexa. De hecho, Amazon, Google y otras empresas están ahora haciendo grandes esfuerzos para introducir estas voces en nuestros espacios íntimos, ¿no?, como vía de acceso a sus productos y servicios. Y el ideal que persiguen estas empresas es que esas voces sintéticas desaparezcan, en el sentido que se integren, que desaparezcan como sintéticas, ¿no?, y que se integren en el tejido de nuestra interacción afectiva cotidiana. Que al hablar con ellas, de hecho, nos sintamos como si habláramos con otra persona, ¿no? Pero al dejar de oír estas voces como voces sintéticas, también se están ocultando cosas, ¿no? Se están ocultando, por ejemplo, aquellos marcadores sonoros que nos hablarían de sus procesos de producción, que nos hablarían de su origen material, de sus genealogías técnicas y de los complejos sistemas corporativos a los que nos entregamos o con los que nos relacionamos al hablar con estas voces, ¿no?
De hecho, mientras Amazon competía ferozmente con Oracle y Microsoft recientemente por un contrato para dotar de infraestructura digital al Pentágono, al ejército estadounidense, mientras Amazon competía, sus voces y la voz de Alexa se iban haciendo como cada vez más sencillamente naturales, ¿no? Se nos oculta también cómo el diseño de estas voces, sus adscripciones de género, clase, raza, emocionalidad, así como el diseño de las dinámicas de interacción vocal, persiguen integrarnos afectivamente en esas infraestructuras digitales que despliegan estas empresas, ¿no? En ese ser, me recuerda a eso, ser desoída pero medida que mencionabas ayer, Amparo, ¿no? Entonces, en mi trabajo trato de acercarme a estas voces y me intereso por ellas, no pese a lo que ocultan, sino precisamente a través de lo que en ellas se quiere ocultar y que nos habla de su genealogía técnica, de su encaje material en el mundo y de su relevancia en la redefinición de las ideologías de la voz. Y para terminar voy a mostrar un par de imágenes que pertenecen a una performance que hice en la Capella en Barcelona, titulada Alexa, Alexa, basada en una conversación con Alexa. Fin. Muchas gracias. ¿Alguien del público que se lance? Ferrete, ¿qué tal? No, mira, me gusta mucho la exposición que has hecho, pormenorizada, lo de la voz. Y la pregunta es, a ver, a mí lo que más me ha impresionado es, pues tú te has leído, estás más documentado, y deduzco, claro que al final hemos llegado, empieza por el final, Siri, Alexia y toda esta historia, que son voces femeninas, o voces sintéticas con tonos más femeninos. El origen es de las teleoperadoras, de esas manipuladoras de paneles de contacto, de las telefonistas. ¿Lo he entendido bien? Porque los muchachos eran más maleducados, o porque, bueno, es una propaganda de la época, porque los tíos no eran tan eficaces seguramente, que no eran tan buenos trabajando como ellas. A ver, hay un discurso en el momento en el que las telefonistas empiezan a trabajar ahí, hay un discurso sobre las voces amables de las chicas jóvenes que tiene que ver con las ideologías de la voz y los discursos sobre las voces de las mujeres o cómo deben ser las voces de las mujeres para entrar dentro de los códigos aceptables de lo que es una voz femenina, ¿no? Y bueno, se suele señalar cómo las voces de asistentes responden como al imaginario de la secretaria, ¿no? Y evidentemente ahí hay un... O sea, yo no he oído nunca decir, ni creo que haya dicho que la voz de Siri o esos asistentes vengan de las voces de las telefonistas, pero desde luego vienen de los mismos discursos, ¿no? Y que tienen que ver con una cuestión de jerarquías de género, ¿no? Solamente que los hombres hacen, las mujeres ayudamos. Entonces, eso se ve en todos estos casos y eso no, sigue existiendo, ¿no? Sí, ese es el imaginario del rol. Yo quería compartir una cosa. Comentando lo que decía Jaume, que como la voz también es algo político. Yo soy chilena y como por una cosa de formar parte de un lugar cambias palabras para poder llegar y pasado el tiempo como que ya digo, ¿por qué tuve que cambiar mi acento, no? O por qué cuando estudiaba teatro me hacían hablar con las Cs y las Zs, ¿sabes? Como súper marcadas, o a las compas de aquí de Murcia era como todas las Ss, y cómo hay una forma de ver la escena que tiene que ser así. Entonces yo ahora, hay momentos cuando voy a una carnicería o a un supermercado, a veces utilizo mi voz como un acto político, pidiendo una cosa que aquí se dice de una forma y en Chile de otra, como para romper. Y bueno, ahora volviendo también a lo que decía Maximiliano, como que a veces siento como esa voz como que hago ruido, ¿no? O si trabajo con niños y niñas y hablo con lenguaje inclusivo, por ejemplo, cómo eso también crea un efecto directo a la hora de empezar una clase
o cuando trabajo con gente muy mayor y hablo de repente en un lenguaje inclusivo. Entonces, nada, simplemente me ha hecho reflexionar sobre eso. Y luego, como también está todo mirado desde una parte que es colonial y que es racista al final, porque, no sé, como que estamos acostumbradas a unas formas de hablar o a un lenguaje o a un tipo de sonido que cuando una persona que es subsahariana habla fuerte para una persona española, que para mí, por ejemplo, una persona española habla muy fuerte, ¿no? Entonces, como el oído también está hecho desde esa mirada que es colonial y esa escucha o ese ruido. Y me llevó a todo eso. Totalmente de acuerdo. Sí, quizá ayer Amparo explicó muchas cosas en este sentido, ¿no? En lo que Susan ha contado se ve muy bien también la pregunta que tú has hecho, ¿no? De cómo sonar y escuchar, ¿no? Esa especie de a veces sonamos, es una manera de escucha, ¿no? Si yo sueno así porque estoy escuchando así, o como dice, no, o sueno así porque no quiero escuchar así, ¿no? Eso se veía muy claro en la música, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Toda interpretación musical es una escucha, ¿no? Es decir, ¿no? Yo interpreto ¿no? Bach de esta manera porque lo escucho, no lo escuchas de esta manera, pero también lo podemos ver ahí, ¿no? Hablo y al hablar estoy escuchándote, ¿no? Cuando hablábamos ayer de la escucha se hace y se deshace, ¿no? Sonar es una manera también, ¿no? Particulares modos de sonar es una manera de hacer también particulares formas de escucha, ¿no? Sí, lo mismo que pasa con los acentos o con, digamos, sí, las voces consideradas no pertenecientes a estos contextos, pasa también con los géneros musicales. O sea, ahora, bueno, estamos en una fase en la que la cosa ha cambiado, pero no sé, o sea, hace 10 años, por ejemplo, pensar el reggaetón y pensar la escucha del reggaetón te ponía en conexión directa con, digamos, con pensamientos y prácticas racistas a diario. Tanto Amparo como yo le dimos un poco a la cuestión de la escucha con móviles hecha por la chavalada en el transporte público, y ahí encontrabas, digamos, en los comentarios a los artículos, en los foros, una cantidad de discriminación y además de agresividad muy fuerte. Otra cosa para el hilo de ayer de la escucha violenta, porque ayer nos preguntaba si puede haber violencia en la escucha. Esa lo es, desde luego. Esa que, de hecho, yo tuve que borrar, bueno, y afortunadamente lo hice porque tuve que borrar muchísimas partes de la presentación, algunas que a mí me fascinan, por ejemplo, de esas etnografías digitales en torno a la escucha en el espacio público, era ver vídeos en YouTube de denuncia de como un chaval que escucha la música a un volumen loquísimo, y veías el vídeo y tenías que ponerte con atención para escuchar la música tratando de superar el sonido del autobús en el que estaban, ¿no? Entonces ese tipo de tímpano súper fino. Claro, es un ejemplo muy claro de oír y escuchar, ¿no? Ahí no se oye, pero se escuchaba muchísimo, ¿no? El señor escuchaba muchísimo el ruido o el sonido, aunque ese sonido no se oyera, ¿no? O sea, que eso sí. Y a mí ahí en esas plazas, por ejemplo, donde trabajábamos, me ha pasado que vecinos bajasen para decirme que no, o sea, para interrumpir un cuentacuentos de peques para decir, es que no estoy escuchando la tele. Pero esto, no sé, es súper raro. Sube el volumen de la tele, que no, ponte unos cascos, no sé, no. Bueno. ¿Alguien quiere añadir algo más antes de cerrar esta parte? Porque yo creo que deberíamos como dar paso a la performance de Amaya. Al final de la performance de Amaya, lo que tenemos previsto es también comentar con ella un poco, un ratito, lo que nos suscite, lo que nos interrogue, etcétera. Y después todavía, incluso después de todo, nos iremos a tomar una cerveza. Lo digo porque todo el mundo está invitado a venir y podemos seguir hablando, vaya. O sea que lo digo por si luego hay un poco de dispersión, pues que por algún lado encontraremos dónde estar.
Bueno, muchas gracias a los dos.